Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Mariano Marcón, asesor técnico de Satus Fertilizantes, y hoy estamos dando comienzo a una serie de 4 webinars con distintas temáticas. El primero de ellos que nos ocupa hoy va a ser el tema de sustancias húmicas activas como soporte a nuestra línea de productos a base de sustancias húmicas Farture, y un producto más reciente en su lanzamiento que es Turbo. Básicamente, la presentación sobre sustancias húmicas activas la hemos considerado por ser un tema muy interesante por el impacto agronómico que tiene el uso de las sustancias húmicas activas en la agricultura. Básicamente, las sustancias húmicas son parte importante de la materia orgánica del suelo, constituyendo entre un 60 y un 80% de la materia orgánica, y son sustancias que tienen un proceso de formación complejo, ya que se forman por descomposición y transformación de restos orgánicos, ya sea de vegetales o animales, a lo largo del tiempo, desde miles de años a millones de años, dependiendo del tipo de fuente de sustancias húmicas que consideremos. Pero básicamente son sustancias que tienen un impacto muy positivo en parámetros físicos, químicos y biológicos del suelo, y químicamente es un tipo de sustancias complejas, son macromoléculas, que desde el punto de vista elemental están compuestas principalmente por carbono y también por hidrógeno, oxígeno y en menor medida nitrógeno y azufre. De acuerdo a sus pesos moleculares y solubilidad en agua, se pueden dividir en huminas, ácidos húmicos y fúlvicos, las sustancias húmicas, de las cuales los ácidos húmicos y fúlvicos son los de mayor interés agronómico, ya que las huminas, por solubilidad, por ser insolubles en agua y su muy alto peso molecular y ser una molécula con muy poco contenido de oxígeno, es una molécula más parecida al carbón ya, no tienen un interés agronómico, no tienen un impacto positivo en los parámetros de suelo de interés. Por lo tanto, cuando hablemos de sustancias húmicas activas, nos vamos a referir sobre todo a húmicos, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Como les decía, este tipo de sustancias tiene un impacto muy positivo en el suelo, son parte de la fase sólida del suelo. El suelo, recordemos que es un sistema vivo, un sistema de 3 fases, sólida, líquida y gaseosa, que contiene además en íntima relación con esas 3 fases organismos vivos, y digamos, las sustancias húmicas juegan un papel fundamental en la sustentabilidad del recurso suelo y también indirectamente en la sustentabilidad y en la eficiencia del manejo del recurso agua. ¿Por qué? Porque esa materia orgánica donde están presentes las sustancias húmicas juega un papel fundamental en la estructuración del suelo y por lo tanto en la capacidad de retención de agua, en la capacidad de permitir el movimiento del agua a través del perfil del suelo y también de permitir vía la estructuración la formación de una mejor estructura, de permitir un mejor movimiento de gases, de oxígeno, de dióxido de carbono, en el suelo. Por lo tanto, estas sustancias húmicas que forman parte digamos, del 2%, o a veces menos, hasta el 4% del peso de suelo, tienen un impacto positivo en cada una de las otras facetas del suelo, como es la parte líquida, la parte gaseosa y la parte biológica. Por lo tanto, es, digamos, diría yo, la parte más importante cualitativamente, digamos, de los componentes del suelo. Esa materia orgánica del suelo, como les decía en el gráfico anterior, está compuesta por biomasa, que son los organismos vivos, y lo que no está vivo
que ya está en algún proceso inicial o avanzado de descomposición, es la materia orgánica propiamente dicha del suelo, que se compone de materiales inalterados o poco alterados y humus propiamente dicho. Ese humus a su vez se compone de sustancias húmicas, que son la fracción húmica fúlvica y huminas, y sustancias no húmicas, que son, digamos, sustancias de naturaleza de péptidos, de carbohidratos, lípidos, que son las sustancias que ya van a formar parte de la síntesis de las sustancias húmicas. Las sustancias no húmicas, como les decía, son los compuestos orgánicos reconocibles, cuya estructura orgánica es reconocible, como aminoácidos, polisacáridos, lípidos, que sirven de sustrato para que los microorganismos puedan reproducirse y también que actúen como precursores de las sustancias húmicas. Mientras que, como les decía, el humus, propiamente dicho, es una mezcla que comprende sustancias húmicas y no húmicas. Y dentro de las húmicas, recordemos que las fracciones de más interés son la fracción fúlvica y la fracción de ácidos húmicos. ¿Cómo se forman estas sustancias húmicas en el suelo? Bueno, a grosso modo podemos describirlo o esquematizarlo como la secuencia de 3 fases. Una fase de cambios destructivos, donde restos de vegetales o animales son sometidos a la acción física de factores ambientales, o también incluso alguna modificación antrópica, modificar tamaños, por ejemplo, cuando uno muele un resto de poda, por ejemplo, que va a incorporar al suelo, esa acción física de disminución de tamaño, que también la llevan a cabo insectos, gusanos del suelo, cuando van masticando y digiriendo materia orgánica. Bueno, son el primer paso, esos cambios destructivos que alteran la estructura de los tejidos original de esa materia orgánica, es el primer paso. Después le van siguiendo secuencialmente cambios químicos, donde toda esa materia orgánica es modificada químicamente por enzimas que están en la microflora o microfauna del suelo. Es una fase inicial de un ataque microbiano que se caracteriza por una transformación y pérdida de materia orgánica fácilmente descomponible, y todos esos productos de esa descomposición inicial química, de esa actividad enzimática, que permanecen en el suelo y que no han sido mineralizados, van a pasar a una tercera fase que es de síntesis a partir de todas esas moléculas precursoras más simples. Recordemos que en las etapas 1 y 2 tenemos moléculas muy complejas, muy grandes, lignina, celulosa, polisacáridos, proteínas. Entonces, con todos esos cambios físicos y químicos de las etapas 1 y 2, se llega a moléculas más simples que entran en la etapa 3, en la fase de síntesis, que es a partir de esas moléculas precursoras empiezan a formarse las sustancias húmicas propiamente dichas. Acá tenemos que hacer una distinción cuando ya empezamos a ver herramientas, a qué tipo de productos podemos nosotros acudir para aportar materia orgánica en general y sustancias húmicas en particular en el suelo. Tenemos que distinguir que no todos los tipos de materia orgánica son iguales, y todos, si bien la materia orgánica, todo tipo de materia orgánica, como un guano, como un compost, como una sustancia húmica, o como un producto a base de aminoácidos, tienen carbono orgánico, están químicamente de forma diferente, y por lo tanto, al tener químicamente formas diferentes de carbono, van a tener diferentes efectos que pueden servir para diferentes objetivos. Y ahí ejemplificamos con, a la izquierda de la imagen, ese tazón de azúcar. El azúcar es una forma de carbono bastante simple, muy rápidamente asimilable y utilizable y oxidable por los microorganismos del suelo, que puede provocar un efecto muy
rápido de multiplicación microbiana en el suelo, pero que se agota rápidamente. En el otro extremo tenemos, en el centro de la imagen, en el otro extremo en cuanto a lo que es facilidad de ataque por parte de la materia orgánica del suelo, tenemos simbolizados ahí unos chips de viruta de madera. Eso está en el otro extremo porque llevaría mucho tiempo que los organismos lo ataquen. Ya no cualquier microorganismo puede atacar esa materia orgánica, y los productos de esa materia orgánica, de la degradación de esa materia orgánica, son muy diferentes a los productos de la degradación del azúcar, que básicamente queda muy poco en el suelo, y en el caso de una viruta quedaría un residuo muy estable en el suelo. Y en el medio están productos que tienen distintas calidades o composiciones químicas de carbono orgánico, donde pueden haber productos que tengan un mayor equilibrio entre fracciones de carbono más fácil, más rápidamente asimilable, otro carbono más asimilable en el tiempo, en el largo plazo, y en el medio pueden haber sustancias como los péptidos, por ejemplo, restos de proteínas y de otro tipo de polisacáridos que, digamos, tienen una composición más balanceada para actuar tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y eso es lo que intenta representar esa foto, esa imagen del sándwich, algo más balanceado desde el punto de vista del tiempo en que ese carbono orgánico va a ejercer su acción, y además de qué tipo de microorganismos se van a favorecer con la aplicación de cada uno de esos tipos de carbono orgánico. No son los mismos microorganismos los que son capaces de utilizar un azúcar muy simple, por ejemplo, aquellos productos en base a melasas. Tampoco son los mismos los microorganismos que se van a potenciar en el suelo con la aplicación de sustancias húmicas o de ácidos fúlvicos o de aminoácidos. Entonces tenemos que tener en cuenta qué efecto buscamos. Si nosotros queremos trabajar a largo plazo, tenemos que pensar en utilizar sustancias húmicas, sobre todo la fracción de ácidos húmicos dentro de las sustancias húmicas, que son las que nos van a dar un efecto más duradero en el suelo en cuanto a su mejora de propiedades físicas del suelo. Si nosotros, yendo a lo que son sustancias húmicas, queremos saber de dónde podemos extraer sustancias húmicas, tenemos que, como ya dijimos, saber que el suelo ya de por sí es fuente de sustancias húmicas, porque la materia orgánica del suelo tiene un contenido de sustancias húmicas. Otra fuente de materiales húmicos son los depósitos de turba, las turberas, que es una materia orgánica que se genera por descomposición de esos materiales vegetales en un ambiente acuoso, en un ambiente de poca oxigenación, y que se va formando una cantidad de sustancias húmicas que van desde un 5 hasta un máximo de un 10%, y en el término de una escala de tiempo de 10.000 años. Eso es cómo se forman los tiempos en los que se forma la turba, 10.000 años y un 5 a un 10% máximo de sustancias húmicas activas. Los compost, dependiendo qué material se composte, o sea, qué material pongamos a un proceso de compostado, por ejemplo, un estiércol de vaca, de gallinas, y no es lo mismo una gallina ponedora de jaula o una cama de parrillero, tienen distintas calidades de materia orgánica, y no es lo mismo el resultado de un compostaje de un tipo de estiércol que otro, o si estamos trabajando con restos vegetales o con restos de residuos sólidos urbanos. Ese compostaje, también dependiendo si va a ser aeróbico, más anaeróbico, en digestores o al aire libre, va a dar como resultados
tenores de sustancias húmicas bajos, de entre un 3 y como mucho un 10%. Y finalmente, la fuente de sustancias húmicas más importante para su uso en la agricultura es la leonardita. La leonardita es lo que se llama un mineraloide, es un tipo de lignito de carbón blando, un poco más oxidado que el carbón, que tiene la mayor concentración de sustancias húmicas activas. Tienen de un 80-85% de sustancias húmicas, resultado de un proceso muy largo en el tiempo, de millones de años, de 70 millones de años por lo menos, en condiciones muy especiales de alta presión, porque son capas de bosques vegetales, bosques de coníferas que han quedado enterrados a diferentes profundidades, de 100 a 200 metros, debido a movimientos orogénicos, a cataclismos, y eso ha generado esa materia orgánica con esas condiciones tan particulares de presión, por toda la capa de suelo que tienen encima y de relativa falta de oxígeno, y con todo ese tiempo transcurrido ha generado moléculas que son altamente bioactivas porque tienen una estructura molecular muy particular, y que esa riqueza de esas moléculas, de esas macromoléculas como son las sustancias húmicas, aseguran un efecto en el largo plazo. Básicamente, la leonardita, como decimos, es la fuente más importante para aportar sustancias húmicas en la agricultura. Básicamente, no solo por un tema, como les digo, de concentración de sustancias húmicas, sino también por un tema de calidad de esas sustancias húmicas que han tenido mucho tiempo para evolucionar y formar estructuras moleculares muy complejas, bastante estables, y de mucha utilidad en los efectos a largo plazo. En este cuadro podemos resumir toda esta información de las 2 o 3 diapositivas anteriores, sabiendo que, por ejemplo, un guano fresco o mínimamente estabilizado, de gallina, con cama, sin cama, de vaca, de lo que sea, tiene muy poco o nada de contenido de sustancias húmicas. ¿Tiene materia orgánica? Sí. ¿Tiene sustancias húmicas? En términos prácticos, no. ¿Cómo se extraen esas sustancias húmicas de esas fuentes, por ejemplo, de la leonardita? Básicamente aprovechando que esas sustancias, esas fracciones de sustancias húmicas presentes en la leonardita tienen un comportamiento diferente según sea el pH al que son sometidas. Por lo tanto, lo que se hace es esa fuente de sustancias húmicas tratarla con un álcali, con una solución de hidróxido de potasio que eleva el pH. Ese aumento de pH provoca que una fracción permanezca soluble en esa solución de hidróxido de potasio y otra fracción permanece insoluble, que son las huminas. Ahí ya esas huminas, como están insolubles, sólidas, precipitadas, las podemos separar y esa fracción soluble ya nos aseguramos que tenga la fracción húmica y fúlvica. Después, si queremos separar a su vez esa húmica de esa fracción fúlvica, se pueden dar tratamientos secuencialmente con ácidos y álcalis de nuevo, pero ya con ese primer tratamiento con álcalis ya nos aseguramos de extraer la fracción que nos interesa, que es la húmica y la fúlvica, y separarla de las huminas. Con esto llegamos a que obtenemos una mezcla, extrayendo estas sustancias húmicas activas de la leonardita, una mezcla de una fracción fúlvica y húmica que tiene cada una distintas propiedades. Primero, en lo que hace a peso molecular, ya que los ácidos fúlvicos son moléculas más pequeñas que van de 500 a 3000 Dalton, esa es la unidad de medida de peso molecular, mientras que el ácido húmico son moléculas de un mucho mayor peso molecular, mayor a 50.000 Dalton, hasta 300.000 o más. ¿Qué implica esto? Que el ácido fúlvico, por ser moléculas más pequeñas, pueden ser
absorbidos por las raíces o en algunos casos por las hojas de las plantas, no así los ácidos húmicos. Entonces el ácido fúlvico tiene la posibilidad de ser incorporado a una planta como fuente de energía y como fuente de precursores hormonales y otro tipo de moléculas de grupos funcionales que van con el ácido fúlvico y que le da un poder bioestimulante al ácido fúlvico, cosa que el ácido húmico no tiene por no poder ingresar a la planta. Pero sí el ácido húmico es más estable y tiene un efecto, por lo tanto, acumulativo en el suelo que provoca una estructuración del suelo con el uso continuado. Eso está asociado al mayor peso molecular, también está asociado a una mayor intensidad de color, pero así como el ácido húmico tiene un efecto importante en la estructuración del suelo y en la parte física del suelo, lo que es capacidad de retención de agua, capacidad de aireación, el ácido fúlvico, la fracción fúlvica, tiene mayor poder bioestimulante, mayor capacidad de retención de nutrientes porque tiene grupos funcionales ácidos o alcohólicos que se disocian y generan cargas negativas que retienen nutrientes y que tienen un poder complejante. Por eso decimos que los ácidos fúlvicos intervienen más en la nutrición, en la retención de nutrientes, y también, al ser bioestimulantes y poder ser asimilado por una planta, por las raíces de una planta, también puede ser asimilado por microorganismos y ser fuente de energía para microorganismos y producir una muy buena activación microbiana en el suelo. En cuanto ya a lo que son productos comerciales, nuestra línea Farture, como les decíamos, al principio son productos a base de sustancias húmicas activas provenientes del leonardita. Nosotros tenemos una línea Farture sólido, granulados, y una línea de Farture líquidos. El más importante, el que más contenido de humatos de potasio tiene, es Farture Nature en lo que es líquidos, una solución al 15% para aplicación en fertirriego, producto que viene presentado en isotanques o en bidones de 20 litros. Y lo que es Farture granulado, como pueden ser Farture Start o Farture SHA, son granulados de materia orgánica granulada, con mayor o menor combinación con nutrientes minerales, depende del tipo de formulación, pero lo importante acá es que es granulado y no es peletizado. Ese granulado nos permite mezclarlo con fertilizantes granulados fosfatados convencionales y no necesitar de una maquinaria especial, por ejemplo, como es en el caso de los peletizados, que uno, digamos, tiene que recurrir a una maquinaria para aplicar pellet porque no se puede aplicar el pellet con la aplicadora de fertilizantes granulados. En el caso de Farture, como puede ser el Start, que tiene más contenido de fósforo, que es el 72801 de potasio, más azufre, calcio, que tiene un 12% de sustancias húmicas. Ese tiene una combinación interesante con fósforo. Y si no, Farture SHA, que es el que tiene mayor contenido, 24% de sustancias húmicas activas, como les digo, granulados para aplicar de base al suelo, solo en combinación con otro tipo de fertilizantes de base, como puede ser Foster, pero con la facilidad de que pueden ser aplicados con la fertilizadora común para aplicar fertilizantes granulados. Y después tenemos un producto de más reciente lanzamiento como es Turbo, que además tiene certificación orgánica, es una formulación sólida e hidrosoluble para fertirriego, totalmente soluble. Tanto todo lo que es Turbo como Farture tiene las dos fracciones en las proporciones que naturalmente ocurren en el suelo y en la fuente de sustancias húmicas, entre fracción fúlvica y fracción húmica. Por lo tanto, todos estos productos, Farture como Turbo, van a mejorar tanto la estructura del suelo como van a promover también el crecimiento radicular,
la tolerancia al estrés, van a mejorar la nutrición. Y Turbo es un producto que tiene un 85% de humato de potasio y que se utiliza en dosis, por lo tanto, menores a lo que se utilizaría un Farture líquido, que estamos en el orden de los, un Farture SHA líquido, un Farture Nature líquido, con 15% de sustancias húmicas, se usa en el orden de los 60 a los 100 litros por hectárea. Un Farture SHA granulado en el orden de los 200 a 300, 400 kilos por hectárea. Bueno, estos son dosis bastante menores para aportar esa sustancia húmica por fertirriego, con la particularidad de que esta formulación tiene certificación orgánica. Para ir terminando, resaltar la positiva influencia que tienen las sustancias húmicas activas presentes en nuestra línea de productos Farture y Turbo en las características del suelo, el impacto positivo que tienen en la parte física del suelo, en la parte biológica y en la parte de manejo nutricional del suelo. Recordar que la fracción húmica es la que tiene efecto más a largo plazo y en la parte física del suelo, y la fracción fúlvica es una fracción que tiene efecto bioestimulante tanto de plantas como de microorganismos y más a corto plazo en el suelo. Bueno, de esta forma damos por finalizada esta presentación, agradecemos el tiempo dispensado y quedamos en condiciones de invitarlos al próximo webinar con un temario que ya oportunamente difundiremos. Muchas gracias.